Hoy entonces comenzamos con esta lección número 12 de los Hechos, que se titula Levántate, Pedro, mata y come. Levántate, Pedro, mata y come. Y es el capítulo 10 de los Hechos ahora. Este capítulo 10, cuyo versículo central es el Hechos 10:13, que coincide justamente con el título de esta lección, se lee: Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Levántate, Pedro, mata y come. Bueno, este es el versículo central de hoy. Vamos a ver de qué se trata la lección de hoy. Haciendo una breve introducción de esta lección del capítulo 10, podemos saber que el capítulo 10 de Hechos narra ahora acerca de la conversión de un centurión llamado Cornelio. No está claro cómo él llegó a creer en Dios de Israel, pero posiblemente habría sido por la influencia de los centuriones, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece narraciones acerca de muchos centuriones. Como no aparecen sus nombres, sino se refieren como centuriones, no se sabe quiénes son exactamente, pero son centuriones. El único centurión cuyo nombre aparece es únicamente aquí Cornelio. Por lo tanto, ustedes saben que centurión es un general romano que tiene a su cargo 100 soldados. Por lo tanto, como hay legiones, mucho más gran cantidad de soldados, generales encargados de 1000, grupos de 100 soldados, 10 centuriones bajo su mando. Por lo tanto, hay muchos centuriones. Tanto el centurión que aparece en Mateo 8, 5, 10, que la misma historia que Lucas 7, 10, pero aparece también narración acerca del centurión de Marcos como del Lucas 23, 47, aquel centurión que estuvo al lado de la cruz de Jesucristo cuando Jesucristo muere en la cruz y ve todo lo que ocurre alrededor de su muerte, el oscurecimiento de los cielos. Entonces este centurión que estaba al lado de la cruz de Jesucristo confirma y diciendo: ciertamente este hombre era hijo de Dios. Y hay otros lugares que hablan de estos centuriones, por lo tanto no se sabe si exactamente este centurión Cornelio es alguno de estos. Muchos estudiosos dicen que no son los mismos, porque ustedes verán hoy que este centurión Cornelio tenía la sede en Cesarea, una ciudad que después vamos a ver que no es en Jerusalén, ni siquiera ni en Galilea, porque los centuriones que vieron la presencia de Jesucristo, aquel que tenía la fe más grande en todo Israel, ese centurión estaba también en Galilea, en Capernaum. Y el centurión que estaba al lado de la cruz de Jesucristo es un centurión que estaba en Jerusalén. Por lo tanto, muy probable que no sea el mismo. Por eso, creemos que este Cornelio es un centurión cuya fe fue influenciado por sus compañeros, por sus pares que estaban en distintos distritos, y por eso él también llegó a creer en Jesucristo. No aparece en ningún lugar de la Biblia acerca de que Cornelio fue el que estuvo en contacto con Jesucristo. Por lo tanto, no estamos seguros de cómo fue la conversión de él, pero sí, la Biblia narra claramente que él era un hombre que creía en el Dios creador del universo. Y la conversión de un general elite como Cornelio y la unción del Espíritu Santo sobre su familia que va a aparecer fue una señal clara del plan de salvación de Dios hacia el mundo gentil, en especial también a la clase alta de los países no judíos, porque muchas veces creemos que los cristianos son solamente humildes, ¿no? Pero no es así. Dios permitió que clases altas como Cornelio también fueran hombres que recibieron el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, el Evangelio fue predicado en distintos estratos sociales, también en el mundo gentil. El mismo libro de los Hechos, sabemos que está escrito por Lucas y está dirigido también a Teófilo, que también era un hombre de alta clase social, altos cargos o rangos en la sociedad romana. Por lo tanto, el Evangelio está siendo diseminado en diferentes estratos sociales. Bueno, hoy entonces vamos a ver acerca de la conversión y el recibimiento del Espíritu Santo de Cornelio por parte de Pedro, que es el enviado de Dios. Bueno, primera pregunta. Pastor, por favor, si me podría ayudar con esta pregunta, por favor. ¿Quién era
Cesarea un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el italiano. Así es. Pues vamos a ver un poco acerca de quién era Cornelio. Usted sabe que Cesarea es una ciudad costera ubicada a unos 104 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Por lo tanto, para ir de Jerusalén tardaba unos 3 días aproximadamente de caminata. O sea, para que en ese momento la gente cuando le decían 104 kilómetros no tenía idea, pero cuando le decían son 3 días de caminata, entonces más o menos se imagina cuán lejos está esta ciudad. Una ciudad de 3 días de caminata que para la gente de esa época no es una distancia tan grande. Y era una ciudad costera con un clima agradable porque soplaban, en lugar del calor del desierto, en este lugar soplaban las brisas del mar Mediterráneo, lo cual hacía una ciudad de un clima muy agradable para estar allí y muy accesible por barco desde Roma. Por lo tanto, todo el viaje de Roma hacia Palestina hacía a través de este puerto, por lo que fue utilizada como una sede del gobierno imperialista. El gobierno de Roma puso en ese lugar sus funcionarios. Por lo tanto, en Cesarea también estaba la residencia del gobernador romano de turno. ¿Se acuerda usted de Poncio Pilatos? Una vez fue también gobernador de esa zona. Por lo tanto, Poncio Pilato también tenía su residencia y su oficina, digamos, en Cesarea. Por lo tanto, todo gobernador de Roma que gobernara Palestina tenía un cuerpo de guardia también. Y de este cuerpo de guardia, que tiene unos soldados de aproximadamente de 300 a 600 hombres, tenía que ser netamente italianos, por lo cual nos habla de que este regimiento era conocido como el regimiento italiano, lo cual nos da la pauta de que el Imperio Romano tenía regimientos de distintas regiones que no siempre eran de nacionalidad netamente de Roma, italiano, porque pueden haber reclutado gentes de lugares dominados, porque son mercenarios, son pagados, remunerados. Por lo tanto, a veces podían reclutar soldados de distintas regiones para formar su regimiento romano, no su maquinaria de guerra. Pero para ser guardia de funcionarios romanos tenía que ser de mucha confianza. Por lo tanto, ellos reclutaban este cuerpo, el regimiento de guardia, de unos 300 a 600 hombres que eran netamente italianos, de origen romano, para estar seguros, porque van a tener que confiar en ellos, en la vida de los gobernadores. Pero a su vez, este regimiento estaban divididos en grupos de unidades de 100 hombres, y de 100, por supuesto, 50. Por eso, de este grupo de 100 hombres estaba a cargo de un centurión, y Cornelio era uno de ellos. Por lo tanto, Cornelio era un centurión que estaba a cargo del cuerpo de regimiento de guardia de los gobernadores en la sede de Cesarea, ubicada a unos 104 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Esta es un poco la situación. Si lo podemos ver un poco esto en el mapa, podemos ver aquí, tenemos Jerusalén, esta es la ciudad de Jerusalén, y Cesarea quedaría en este lugar, unos 104 kilómetros al noroeste. Ustedes se acuerdan que después esta era una ciudad también muy importante portuaria llamada Sidón, pero ya no es Palestina. Estaba la ciudad de Damasco, aquí, que es una ciudad importante también. Y al norte tenemos la ciudad de Antioquía, la ciudad de Tarso, que es la tierra natal de Pablo. En fin, bueno, esto era un poco el lugar donde nosotros vamos ahora a ver en esta narración del capítulo 10. La pregunta 1 siguiente dice, ¿cómo era su vida espiritual? El versículo 2 dice, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Este Dios, estamos hablando, el Dios de Israel. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel. Ahí podemos ver que también entonces él hacía obra de caridad para la gente de Israel, o sea que era un hombre que tenía cierta simpatía por el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. También él oraba a Dios constantemente, decía, esta palabra constantemente no quiere decir que estaba las 24 horas, sino cumplía con los regímenes de oración del pueblo de Israel hacia Dios. Por lo tanto, este versículo nos aclara que Cornelio y toda su familia
dejaron de creer en los ídolos romanos y creían en el único y verdadero Dios creador del universo, el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque para ser un verdadero devoto y fiel de nuestro Dios tendría que cumplir los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento de nuestro Dios dice que no tendrás otros dioses delante de mí. Por lo tanto, si él era muy devoto al Dios de Jehová o del Dios de Israel, es muy evidente que él tenía que dejar de creer todos los ídolos, los dioses paganos romanos, y depositar su fe únicamente en el Dios verdadero, único, creador del universo. Tal vez fue su fe gracias a las obras milagrosas de Jesús como Hijo de Dios que fueron testificados por los compañeros centuriones que estuvieron sí en contacto durante la crucifixión de Jesucristo, por ejemplo, de Marcos 15:39 y Lucas 23:47. Por lo tanto, se estima que su fe fue inculcado por sus pares centuriones que estuvieron sí en contacto con Jesucristo. Pero él no era judío practicante, ya que no era circunciso. Ustedes saben que en el 11:3 de Hechos habla de que él no era circuncidado, por lo tanto, él no podía, como un extranjero, como un gentil no circuncidado, participar de los rituales de los judíos en el templo de Jerusalén. Pero ustedes recuerdan que cuando nosotros vimos el templo de Jerusalén, había un patio que no llega en el lugar santísimo, pero en el patio de afuera, en el templo de Herodes, había un lugar que podía venir a adorar los gentiles. Por eso ese lugar se llama patio de los gentiles. Es decir, aquellos gentiles que creyeron en Dios podían venir hasta ese patio para adorar a Dios o para participar y ver de los sacrificios que realizaban dentro de un recinto más cerrado y exclusivo para los judíos. Entonces Cornelio no era un judío circuncidado, pero era un cristiano, era aquel que creía en Dios. Y otra de las cosas que este versículo nos dice que él oraba a Dios constantemente. Por lo tanto, esta palabra constantemente significa que él respetaba los horarios de las oraciones. Ustedes saben que, como habíamos visto en el capítulo 3 de los Hechos, Pedro y Juan iban a orar 3 veces por día. Y, por ejemplo, eran las horas de las 9 de la mañana, 12 del mediodía y de las 3 de la tarde, respectivamente, hora 3 de horario judío, 3, hora 6 y hora 9. El levantamiento por parte de Pedro y Juan del lisiado fue en esta hora 9, que fue a las 3 de la tarde, cuando ellos fueron a orar a las 3 de la tarde. Por lo tanto, en estas horas el templo es muy concurrido por aquellos fieles que vienen a orar ante Dios. Y Cornelio también respetaba. Debido a que él estaba en Cesarea, él no venía al templo a orar, pero a lo mejor había sinagogas en ese lugar, porque donde había un grupo de judíos siempre hay sinagogas, y por ahí él iba a orar en las sinagogas regionales donde él estaba. Por lo tanto, su fe llevaba una vida espiritual muy devota, creyendo en el Dios de los judíos, el Dios de Israel. Bueno, pregunta número 1 siguiente. Hermana Consuelo, ¿me podría ayudar con esta pregunta? Amén. Dice, ¿qué bendición Dios quiso darle? Un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirando fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene una casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. A Jope, muy bien. Gracias, hermano. Bueno, vamos a analizar estos versículos del 3 al 8. Bueno, se está continuando la narración acerca de Cornelio. Dice, un día Cornelio, dice como a las 3 de la tarde, ustedes saben que esta es la última oración del día, él tuvo una visión. La visión la tuvo durante la oración, pero vio claramente a un ángel de Dios, vestidos de blanco, que se le acercaba y le decía Cornelio. Entonces cuando vio
y le dijo, ¿qué quieres, Señor? Pero le preguntó con cierto temor y mirando al ángel que se le acercaba, ¿no? Y Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, porque Él estaba ayudando a los judíos, a los israelitas. Por lo tanto, eso lo vio con agrado Dios y le dijo, bueno, tu esfuerzo, tus obras de beneficencia, tu obra de caridad, Dios lo ha visto con agrado, lo ha recibido como una ofrenda tuya, le dijo el ángel. Y le ordenó que enviara de inmediato a algunos hombres suyos a Jope. Y ahora vamos a ver dónde queda Jope. Jope, una ciudad también que está más al sur de Cesarea, Jope, para que hagan venir a Pedro, ¿no? Y le indican inclusive que Pedro estaba hospedado en la casa de otro hombre también llamado Simón, que Simón es el curtidor. Aparentemente Simón era un nombre muy común, que tenía una casa junto al mar, ya que Jope es una ciudad costera también. Después de que se fue el ángel que le había hablado, entonces Cornelio inmediatamente llamó a 2 de sus siervos, que eran soldados también, y que vayan a traer a Simón Pedro de Jope. Vamos a ver dónde queda Jope. Jope queda aquí. Ustedes saben, si esto era Cesarea, Jope queda más al sur, aquí queda Jerusalén. Jope está ubicada a unos 55 kilómetros al sur de Cesarea, de aquí a unos 55 kilómetros, por lo tanto es más o menos un día largo de caminata. Más o menos una gente por día camina unos 30-35 kilómetros, pero para ir caminando de Cesarea a Jope, tiene que levantarse tempranito a la madrugada y terminaría anochecer, noche muy oscura en Jope. Por lo tanto es un día de caminata larga. Sabiendo dónde queda Jope, casualmente Pedro no estaba en Jerusalén, porque los apóstoles estaban aquí, pero los cristianos se dispersaban para poder transmitir el evangelio. Posiblemente entonces Jope era un lugar donde también Pedro fue a predicar y ahí también había una pequeña iglesia hogareña, porque ustedes después van a ver cuando Pedro va a Cesarea, le acompañan unos hermanos cristianos de Jope, lo cual implica que en Jope había cristianos. Y es un lugar donde por ese motivo Pedro había ido a hospedarse en ese momento. Y Dios le manda a Pedro que estaba en Jope. Era la situación. ¿Y qué bendición quiso darle? Fíjense, Cornelio vio la visión, entonces como eran las 3 de la tarde, lo vio durante su oración de las 3 de la tarde, es el momento de la oración, cuando él estaba teniendo su tiempo cercano con Dios, orando. Ahí el Espíritu de Dios, que con agrado vio la fe de Cornelio, le apareció. ¿Por qué? Quería bendecirle. Dios quería bendecir su vida, porque era un hombre que tenía mucha fe en Dios y adoraba a Dios. Pero ustedes podrán ver que en estas palabras que Dios nunca, pero nunca desprecia nuestras oraciones. A veces nosotros oramos y decimos que a ver si no estoy diciendo las cosas al aire, a ver si no estaré entonces orando en vano. No, de lo contrario, nunca ocurre eso. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, siempre, siempre Dios toma esas oraciones. Esa oración nunca será despreciada y desechada por Dios. Tenemos que tener claro. Es como una alcancía. Nosotros esa oración en el nombre de Jesús que elevamos a Dios, esa plegaria queda depositada allí en la mesa de Dios, que Dios lo tiene en cuenta. Dios Todopoderoso no se pierde en ninguna de nuestras oraciones. Por lo tanto, hermanos, cuando oremos a Dios, no pierdan fe, tengamos fe de que esta oración que le pedimos, no para mi beneficio, sino para beneficio de Dios, esa oración efectivamente y con toda seguridad en un 200, 400% ha sido recibida por Dios, ha sido escuchada por Dios. Y va a ser respondida cuando estas oraciones que es de agrado para Dios, o sea, estamos pidiendo la voluntad de Dios y no mi voluntad, entonces esas oraciones de agrado para Dios nos bendecirá luego, cuando llegue el momento oportuno de Dios, el momento kairos. Entonces, en ese momento oportuno de Dios, Dios va a desatar esa bendición en la vida de uno cuando esas oraciones fueron depositadas en la mesa de Dios. Bueno, la voluntad verdadera de Dios es que todo el mundo crea en Jesucristo y sea salvo.
Y esto lo podemos ver en 1 Timoteo 2.4. Cuando nosotros vemos en 1 Timoteo 2.4, dice, pues Él, o sea, Dios, quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. O sea, esa es la voluntad de Dios. ¿Y por qué no todos conocen? ¿Por qué? Porque ellos rechazan a Dios, rechazan la palabra de Dios. Creen que ellos son más inteligentes, más sabios que Dios. Creen que son superiores que Dios. Equivocadísimo. Por lo tanto, ellos son los que no reciben las palabras de Dios. Pero la voluntad verdadera de Dios, aquí dice en 1 Timoteo 2.4, que Dios quiere que todos, inclusive extranjeros, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, ancianos, todos sean salvos. Y esa es la voluntad verdadera de Dios, que todos lleguen a conocer la verdad. Y Cornelio recibió la bendición por obedecer inmediatamente a Dios cuando Dios le dijo, vaya, envía tus hombres a buscar a Pedro, a Jope. Él no dudó ni un segundo, dijo, así cuando vio eso, obedeció inmediatamente la palabra del ángel y envió a sus hombres. Cuando nosotros recibimos bendiciones, cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en acción inmediatamente, al instante. Esto estuve equivocado, esto es lo que Dios quiere, esta es la voluntad de Dios, Dios me manda esto, amén. Inmediatamente lo ponemos, no estamos demorando diciendo a ver si lo veré, a ver si esto será así o veremos más. No, cuando sabemos certeramente que esto es la voluntad de Dios y la palabra de Dios nos requiere que lo hagamos, no dudamos, no ponemos pero, no ponemos nuestras opiniones al respecto, sino obedecemos tal cual. Aunque mis ojos vean otra cosa, decimos, si Dios lo dice, amén, lo haré. Bueno, todo hombre de fe, todo hombre de pistis en la Biblia tuvieron esa actitud. Y también lo tuvo Cornelio. Así que obediencia inmediata. Obediencia inmediata es otro factor de recibir la bendición. Aquí podemos ver que Cornelio era un hombre de oración, no decepcionaba, aunque sus respuestas no eran contestadas ahora inmediatamente. Él decía que Dios me escucha, Dios obrará, Dios hará su voluntad. Su oración constante y perseverante, nunca dejó de orar, y también, y cuando Dios le da órdenes, obedecer inmediatamente. Esos son dos indicios de hombres de fe que a Dios le agrada. Pregunta número 2, siguiente, pastor, por favor. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Así es. Fíjense que cuando los hombres están llegando, cuando están llegando casi a Jope, en ese momento 12 del mediodía, entonces en este caso, Pedro subió a la azotea a orar, dice. Este mediodía a las 12 era también tiempo de oración. Las casas en Israel, abajo, generalmente al nivel del suelo, tenían una especie de establo donde ponían sus animalitos para protegerlos del sol, del frío, del calor. Y arriba estaba construida la casa de la familia, donde estaba su vivienda. Por lo tanto, si uno quería estar un poco aislado de la gente, un lugar tranquilo era la azotea. Por eso muchos cuando quieren ir a orar, iban a la azotea a orar. No tenían cerca el templo de Jerusalén para orar cuando iban a lugares diferentes, como a Jope en este caso. Como no tenían ni sinagogas o lugar de reunión, entonces iban a la azotea a orar, un lugar tranquilo, libre de la gente. Tal vez sus amigos, Simón el curtidor, estaba su familia abajo preparando su comida. Por eso la gente que lo acompañaba estaba abajo preparando la comida de almuerzo y tal vez el olor de su preparación le habrá despertado el apetito, le llegaba el olor de la comida en la azotea y él estaba allí orando delante de Dios. Fue en ese momento entonces lo que está ocurriendo, lo que dice aquí. Y vamos a ver qué dice aquí la pregunta siguiente a la hermana Consuelo, por favor. Amén. Dice, ¿qué éxtasis le sobrevino a él? Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Amén. Así es, amén. Bueno, ustedes saben que cuando estuvo Pedro orando, aquí la Biblia dice que tuvo hambre,
y quiso algo de comer, y yo le estaba diciendo, entonces posiblemente era al mediodía, era un momento de comida, pero la gente estaba todavía preparando abajo, mientras se lo preparaban, decía, le sobrevino entonces un éxtasis. Este éxtasis, la palabra éxtasis, en la literatura griega clásica se refiere a la eliminación de la mente o el cuerpo de su lugar normal de funcionamiento. Es decir, cuando uno sale, su espíritu sale de sí. En la literatura habla como que ese éxtasis era un estado de plenitud máxima, cuando una persona siente con vigor toda plenitud, toda alegría, todo gozo, todas emociones. Pero aquí se refiere a una visión que tuvo el espíritu de Pedro. Oía voces y veía cosas. Por lo tanto, era una visión. Y aquí lo expresó como un éxtasis. Por eso no confundamos este éxtasis con el éxtasis de la literatura griega. Por lo tanto, en simples palabras, era una visión que su espíritu vio y también escuchó voces. Pero lo que vio era que bajaba en una sábana suspendida de las 4 puntas animales, cuadrúpedos, reptiles y aves, de los cuales después nosotros vamos a ver que eran animales impuros que Dios le prohibía comer. Eran animales impuros que Dios había prohibido comer en Levítico 11, 2 al 27. Ustedes se recuerdan, habíamos estudiado. Ahí nombran todos estos animales impuros que Dios prohibió comer. Y todos estos animales eran los que bajaban. Entre aves estaban aves de rapiña, todo lo que son águilas, búhos, bajaban así reptiles, lagartijas, serpientes, todo eso no se podían comer. También los cuadrúpedos, ¿se acuerdan? Los que no tenían sus pezuñas partidas, o aunque tengan pezuñas partidas, pero si no rumían no se podían comer, por ejemplo. Bueno, todos estos animales impuros en los que veía Pedro en su visión bajar del cielo, era la visión que estamos en este momento experimentando Pedro. Pero no solamente hubo visión, también hubo una voz. ¿Y qué voz oyó Pedro? Y que le dijo, es el versículo principal de hoy. La voz le dijo a Pedro, levántate Pedro, mata y come, le dijo una voz. Así que una voz le dijo a Pedro que comiera lo que para él no se podía comer. Es como decirle a nosotros que comiera ratas, por ejemplo. Nosotros no comemos ratas. Por lo tanto, había cierta reticencia a Pedro. Dijo, no, esto no se puede comer, Señor. No lo voy a comer. Así. Un poco esa fue la reacción que tuvo Pedro. Pero Dios le ha dicho esto para cambiar un poco el paradigma de Pedro. Porque Pedro pensaba, no, esto es impuro. Por lo tanto, no lo voy a comer, no lo puedo. Y vamos a rechazar. Y de esa misma manera era el concepto que tenían los judíos hacia los gentiles. Para los judíos, los gentiles eran como estos animales impuros. Eran gentes impuras, eran gentes pecadoras, eran gente que Dios los odia. Pensaban, así era el concepto que tenían los judíos. Era el paradigma que tenían. Los judíos nacen de niños, eran educados como que todos los no judíos eran despreciables. Eran gentes como animales, eran gentes que son odiosos para Dios. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando aprendimos en Éxodo. ¿Qué dijo en Éxodo Dios a los cananeos? Dijo, cuando entren a Canaán, saquen a todos aquellos cananeos. Extermínenlos, mátenlos. ¿Se acuerdan? Que no tengan trato con ellos. Entonces, esos mandamientos les crea a los judíos tratar a los gentiles como alguien despectivos, impuros, que no hay que tratarlos. Es como hay que despreciarlos. Hay que rechazarlos o matarlos, expulsarlos, exterminarlos. Ese era el concepto que tenían los judíos hacia los gentiles. A diferencia de lo que hoy nosotros tratamos a los extranjeros. En ese momento los judíos eran muy reticentes. Consideraban despectivamente, ni siquiera tenían trato, ni siquiera hablaban, no se miraban. Inclusive esquivaban a los extranjeros. Así eran los judíos hacia los gentiles. Bueno, esa costumbre judía, ese concepto, ese paradigma, pero ese concepto fijo que tenía Pedro hacia los gentiles es lo que Dios quiere eliminar de la mente de Pedro. Por lo tanto, todo aquel que no podía comer, no, estos son impuros. Pero Dios le dice, Pedro, cómelo, mata, cómelo. Bueno, ese es el motivo de esta visión. ¿Y por qué Pedro no pudo obedecer la orden de Dios y cómo lo regañó? Dice el versículo 14 siguiente.
Dice, de ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. ¿Cómo me vas a pedir que coma estos impuros, señores? Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro, dice. Dios lo ha purificado. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Esa fue la visión. Dios insistió, fíjense, 3 veces. Le insistió 3 veces a Pedro. Y estas repeticiones fue la insistencia de Dios y la determinación verídica de Dios en confirmar la predicación del Evangelio de la salvación también a los gentiles, diciendo que estos gentiles Dios lo ha purificado. Dios lo ha purificado. Y eso era para que no le quepa dudas a Pedro, porque cuando Pedro lo que va a tener que hacer es recibir a estos gentiles y va a tener que tratar con ellos, lo cual era imposible para un judío tratar con los gentiles. Pero Dios le dice, bueno, lo prepara el corazón para que recíbelo, porque Dios lo ha purificado, Dios lo ha aceptado, Dios lo ha purificado, por lo tanto, recíbelo, acéptalo. Bueno, ese fue un poco el concepto de esa visión. ¿Cómo el Espíritu Santo lo guió? Entonces, bueno, Pedro no atinaba a explicarse cuál podía ser el significado de la visión. Dijo, ¿qué será esto? No encontraba su significado. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llegaron y dijeron, llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando todavía sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado, le dijo. Y Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Aparentemente, centurión Cornelio era respetado por todo el pueblo judío porque era un hombre que trataba con gracia al pueblo de Israel. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle, le decían los soldados cuando vinieron. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Y al día siguiente temprano, entonces Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes también de Jope. Fíjense, de esta manera Dios preparó el corazón de Pedro para recibir a los enviados de Cornelio, por ser ellos extranjeros, por ser gentiles, lo cual era imposible que un judío tratara con los gentiles, ni siquiera se hablaban ni se miraban. Entonces Pedro fue a Jope, pero fíjense, aquí fueron acompañados de algunos creyentes, dice, que luego también serían testigos de la obra de Dios de derramar el Espíritu Santo a los gentiles, porque va a haber un derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, y estos van a ser testigos, ya que estos eran despreciados por los judíos como si fueran los cananeos, que Dios ordenó exterminarlos. Ese era un poco el concepto que tenían los judíos hacia los gentiles. Pero al ver que sobre ellos también el Dios de Israel los bendice, les derrama la unción de su Santo Espíritu, quedan asombrados. Y le cambia totalmente su visión y su noción hacia los extranjeros. Como diciendo, hasta ahora creemos que los extranjeros eran como unos cananeos que teníamos que exterminarlos, matarlos, no tener trato con ellos. Pero ahora Dios está bendiciendo a ellos. Bueno, ahí está el concepto de que Dios los ha purificado. Nosotros somos gentiles y como gentiles nosotros también fuimos purificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 3 dice, ¿cómo Cornelio recibió a Pedro y cómo Pedro reaccionó? Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunidos. Es decir, Cornelio dijo, bueno, aquí viene el apóstol Pedro, el seguidor, el discípulo de Jesucristo. Así que vengan, llamó a todos sus parientes, convocó a todos sus amigos íntimos, vengan, vamos a escuchar su palabra. Fíjense cómo este Cornelio era un hombre de tanta fe que también quiso predicar a todos sus amigos y sus familiares. Estos son otros de los puntos que Dios considera valiosos sobre la fe de Cornelio, que él quiere transmitir esa fe de Jesucristo a todos sus seres queridos. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él,
le rindió homenaje, se postró delante de él como si adorara a un dios. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. O sea, no soy un ángel ni Dios, soy hombre igual que ustedes, le dijo Pedro. Y Pedro entró en la casa conversando con Cornelio y encontró a muchos reunidos allí. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley, es decir, la ley judía, prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Fíjense, aquí cambió totalmente la noción de Pedro, diciendo que a nadie debo llamarlo impuro o inmundo. En realidad, todos somos impuros, todos somos inmundos. No hay nadie puro, excepto Jesucristo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? O sea, ¿por qué me llamaron? ¿Qué quieren de mí? Y Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante. Y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor junto al mar, le dijo. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Estaba dispuesto, Cornelio, a escuchar lo que tú digas, lo que Dios te ha puesto en tu boca. Aquí estamos escuchándote. Por lo tanto, aquí podemos ver que Cornelio era un hombre humilde. A pesar de su cargo, era un hombre humilde de corazón y estaba sediento de la palabra de Dios. Otra de las características de un hombre que es de agrado para Dios son hombres sedientos de la palabra de Dios. Quieren escuchar la voluntad de Dios, quieren seguir la voluntad de Dios, quieren cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, quieren escuchar la palabra de Dios, sedientos por la palabra de Dios. Dios ama a aquellos hombres que ama a Dios, pero Dios es palabra. Por lo tanto, aquel que ama a Dios, ama la palabra de Dios. Por lo tanto, aquel que ama la palabra de Dios es símbolo de un hombre de fe que ama a Dios, porque quiere hacer la voluntad de Dios. Dios actúa como palabra. Dios bendice como palabra. Dios es palabra. Por lo tanto, aquel que ama a Dios anhela y ama la palabra de Dios. Quiere escuchar. Y esta era la actitud muy importante para Dios de Cornelio. Pregunta 3 siguiente dice: ¿qué pudo saber Pedro sobre la voluntad de Dios a través de este suceso? Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Fíjense que recién entonces Pedro se dio cuenta que Dios no estaba favoreciendo solamente a los judíos. Dios no amaba solamente a los judíos. Dios no era solamente Dios de Israel. Pedro se dio cuenta que también Dios ama a todo el mundo. Sino, dice aquí, que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Así que aquí podemos ver que Pedro se dio cuenta que la voluntad de Dios a través de este suceso era que también estaba su mira hacia los gentiles, no solamente en los judíos. No hay favoritismo. Para Dios, todos somos pecadores, incluyendo israelitas, no israelitas, todos somos pecadores. Por lo tanto, somos pecadores que necesitamos a Jesús para ser perdonados de nuestros pecados y ser así salvos. Dios ve con agrado, no por los actos de caridad como justicia. Fíjense aquí cuando dicen, bueno, Dios ve con agrado a los que temen a Dios y a que actúan con justicia. Esa justicia no son por actos. Dios no ve los actos. Es decir, la justicia de Dios, Dios considera justo a los que creen en Jesucristo, no por nuestras obras. Dios no consideró a Cornelio justo porque él ayudaba a los pobres o ayudaba a los débiles judíos. No es el acto, sino la fe que lo llevó a actuar como tal. Pero Dios mira el corazón, no los actos. La Biblia dice en muchas partes que no es por actos, sino por la fe, por su corazón. Dios ve el corazón. Si nosotros vemos en Gálatas 2:16, está aclarando esto, diciendo que, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. Dios considera justo
por la fe en Jesucristo y no por las obras de caridad que está ordenado por la ley de Moisés. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Por estas nadie será justificado. Claro está, la Biblia está definitivamente diciendo que nadie será justificado por su obra de caridad. Dios no considera justo porque Cornelio ayudó a los pobres, le dio comer a los carenciados, le ayudó a los enfermos. No, eso es algo que se hace por naturaleza. Pero lo que Dios ve es si nosotros tenemos fe en Jesucristo. Esto es lo que nos hace justos, nos hace limpios, puros. Éramos impuros por nuestros pecados, pero pasamos a ser puros, purificados por Dios, cuando nosotros creemos en Jesucristo y no por nuestros actos. Pablo pone en muy clara evidencia este concepto de la justicia por la fe y no por los actos en todas sus epístolas, empezando desde Romanos, que después vamos a aprender. Todo está ahí concentrado, la gracia que recibimos por la fe en Jesucristo. Es decir, es un regalo de Dios. Dios no está calificando nuestros actos, diciendo, oh, tú hiciste el bien, entonces te mereces la justicia, te mereces el perdón. Dios no está considerando así. ¿Por qué? Por más que nosotros hagamos lo mejor posible, nos damos cuenta que somos pecadores. No llegamos a completar concretamente toda la voluntad de Dios que manda la ley. Por lo tanto, la ley, dice la palabra de Dios, es para conocer nuestros pecados, para conocer que nosotros no somos ni más ni menos que pecadores. Bueno, la pregunta 4 siguiente dice, ¿qué les testificó Pedro entonces a ellos? Y Pedro comienza su testimonio, la prédica. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos, le está diciendo. Que Jesús es el Señor, Salvador, dueño de todo el mundo, está diciendo Pedro. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Este mensaje estaba concentrado que Jesús es el Señor. Jesús es el Dios, Mesías. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Fíjense esta palabra que subrayé aquí para tener en cuenta. Pedro le está diciendo, fíjense que Jesucristo sanaba a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Es decir, sanar significa ¿qué son? Sanar enfermedades, se utiliza la palabra sanar. Pero sanando ¿a qué? A todos aquellos enfermos. Pero los enfermos, se está diciendo que son los enfermos en realidad son oprimidos por el diablo. En otras palabras, las enfermedades eran dadas por el diablo y Jesús sanaba esas enfermedades expulsando demonios y sanándolos de sus opresiones que el enemigo le daba. Por lo tanto, no todas las enfermedades son opresiones del diablo, ¿no? Pero como diciendo que muchas enfermedades incurables son opresiones del diablo, está diciendo claramente Pedro. Porque Dios estaba con él, con Jesucristo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo. Es decir, que Jesús resucitó, pero no apareció a los ojos de todos, sino a nosotros, dice. Nosotros somos testigos previamente escogidos por Dios. Los apóstoles, algunos discípulos, más de 500 hombres que fueron escogidos, que vieron a Jesús personalmente. Dice, nosotros fuimos escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Por lo cual nos damos cuenta que Jesús realmente vivió. Jesús no fue una visión, sino que con Él inclusive comimos y bebimos, hablamos. Él es real, resucitó realmente. Él nos mandó entonces a predicar al pueblo y a dar solemnemente el testimonio de que Él ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Por lo tanto, este mensaje, la predicación de los primeros cristianos, era de que Jesús es nuestro Mesías, Salvador, porque Él resucitó. Este es el centro del mensaje de la prédica. Con el correr del tiempo, este mensaje, este es el núcleo de la prédica, esto se va tergiversando, se hace tenue,
Por lo tanto, el libro de los Hechos es un libro que nos hace volver otra vez al centro de sus orígenes de la iglesia cristiana primitiva. ¿Cuál es el centro en el cual tenemos que esforzarnos? Hoy día las iglesias se están yendo por las ramas. En vez de ir por las ramas, tenemos que ir a sus orígenes, al centro, al núcleo. ¿Cuál era el objetivo de la iglesia cristiana cuando nació, que sale a predicar? Que es el mensaje universal, constante, eterno que tenemos que salir a predicar. La Biblia está diciendo, predica esto. Está diciendo, está tan claro. La Biblia te dice, sal y predica esto. Y la gente sale a predicar otra cosa. Entonces, tenemos que estar claramente atentos a esto. Por eso daba testimonio de la resurrección de Jesucristo. Y lo que nosotros hoy tenemos que salir a predicar es la muerte y resurrección de Jesucristo y el perdón de sus pecados por la sangre preciosa derramada como sacrificio, como la oveja, el cordero sacrificado en mi lugar. Y todos aquellos, tanto Jesucristo, todos aquellos que están predicando a Jesucristo son como juez de vivos y muertos, ya que los que creen en el nombre de Jesús son vivos y los que no creen son muertos eternamente. Por lo tanto, este mensaje es un mensaje de vida o muerte. Es un mensaje de vida o muerte. Creer en Jesucristo, que Él es el Mesías, Él es el Salvador, que murió, pero resucitó. Y ahora Él está a la diestra de Dios gobernando entre nosotros. Este es el mensaje que tenemos que salir a predicar. No otras cosas, no explayarnos en otras cosas. Porque este es el mensaje que nos da la vida. Otras cosas pueden ser teologías, teorías teológicas, todo eso. De eso no depende la vida. La gente no vive por esas teologías. La gente vive, recibe vida de Jesucristo al recibir este mensaje. Que la Biblia está diciendo, sal y predica esto. Bueno, este es el mensaje que debemos otra vez volver a concentrarnos y salir a predicar para salvar vidas. Porque si salimos de este mensaje, son muertos. Son muertos. Bueno, la pregunta número 4 siguiente dice, ¿qué bendición Dios quiso darle a Cornelio a través de Pedro? De él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre. Por medio de su nombre. Aquel que invoca su nombre, dice. No aquel que cree en la imagen de Jesucristo, no. Aquel que por medio de la fe y invoca su nombre y cree que en ese nombre está la salvación, recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todo lo que escuchaba del mensaje. Fíjense por qué. No dijo otra cosa. Pedro no estuvo explayando su teoría teológica de muchas cosas. No. Pedro dijo, este es el mensaje. Y cuando estaba predicando ese mensaje, ahí cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Ahí le dio vida de Jesucristo. Ahí cayeron la bendición de Dios sobre ellos. Así que, amados hermanos, la Biblia está dándonos a gritos cuál es el mensaje a predicar y cuál es el mensaje de poder que da vida al pecador. No nos dejemos engañar por el enemigo Satanás y entrar en teologías de las ramas. Vayamos al centro, vayamos al grano y demos esta palabra de vida para todo aquel hombre que crea en esto, en Jesucristo, que está aquí entre nosotros gobernando, que crea en su nombre y que invoque su nombre, que exalte ese nombre y que realmente se arrepiente de sus pecados, porque el Dios creador del cielo vino como hombre, derramó su sangre, murió, resucitó y está aquí entre nosotros, está frente mío. Ante Él confiesa tu pecado y ante Él invoca su nombre. Dale gracias a ese nombre y tú recibirás vida. Estamos buscando predicadores como Pedro. Hoy día hay muchos predicadores, pero no son como Pedro. Y Dios está buscando predicadores como Pedro. Y queremos que cada uno de nosotros de Pistis seamos como Pedro. Mientras Pedro estaba todavía hablando, entonces el Espíritu Santo descendió. Esto es prueba contundente de que el Espíritu de Dios estaba tan contento con la prédica de Pedro. Pedro, estás haciendo lo correcto, porque esa es la voluntad mía también. Entonces salió el Espíritu Santo sobre todos que escuchaban el mensaje, les derramó bendición en su corazón. Su corazón empezó a sentirse caliente, de fervor, el amor a Cristo y el amor hacia Dios, y su corazón empezaba a latir más fuerte. En ese momento empezó el Espíritu Santo a mover sus corazones y empezaba a hablar en lenguas y a profetizar, y todas esas cosas empezó a derramar en ese lugar.
Los defensores de la circuncisión que había llegado con Pedro, es decir, ¿quiénes son estos defensores de la circuncisión? Los judíos que habían creído en Jesús, pero ellos decían no, solamente los judíos serán salvos, decían ellos, solamente los judíos circuncisos podían ser salvos. Cuando ellos llegaron con Pedro y se quedaron con boca abierta, ¿por qué? Quedaron asombrados de que cómo es posible que el Espíritu Santo también sea derramado también sobre estos gentiles que creíamos que estaban excluidos de la gracia de Dios. Pues los oía hablar en lenguas y alabar a Dios exactamente como le ocurrieron a ellos en el Pentecostés, en el aposento de Marco. A ellos también, a los extranjeros, a los romanos también ocurre esto. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos, que han recibido también el Espíritu Santo, los mismos que nosotros? También bauticémoslo, dijo Pedro. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, en el nombre de Jesucristo. Entonces se le pidieron que se quedara con ellos algunos días. En este versículo podemos ver que en este caso, donde el bautismo del Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles sin la imposición de manos, también como ocurrió en el Pentecostés. Pero solo cuando estaban recibiendo el Evangelio de Jesucristo correcto, la prédica correcta de Pedro, y creyeron en sus corazones a Jesucristo que estaba gobernando, que vive frente a ellos. Y es importante notar que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Fíjense, si bien Jesucristo le dijo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos saben que bautizar en el nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo, es Jesús. Entonces aquí ellos fueron a bautizar en el nombre de Jesucristo, que es el nombre de nuestro Dios Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y este versículo termina diciendo que entonces les pidieron que se quedara con ellos algunos días y ellos se quedaron algunos días. Es decir, es algo imposible en la antigüedad, en ese momento, para un judío quedarse a comer y dormir con gentiles. Pero ellos lo hicieron. Se quedaron ya que ahora tienen trato con los gentiles porque son hermanos en Cristo. Esto es testimonio de que ahora tienen trato con ellos porque son los mismos hermanos en Cristo. No hay fronteras en el Evangelio. Quiero que recuerden, en primer lugar, que el plan de salvación de Dios era de enviar a Jesucristo en Israel para que a través de ellos, a través de los judíos, el mundo reciba el Evangelio de salvación de Jesucristo de sus manos. Lo cual ha ocurrido, ya que hemos recibido el Evangelio de Pablo y también Cornelio, de toda esta gente que recibieron a Jesucristo. La intención de Dios era que por parte de tanto Pedro, los apóstoles judíos que creyeron en Jesucristo, salgan a predicar el Evangelio a los gentiles, ya que Dios es Dios de todo el mundo. En segundo lugar, Pedro obedeció al Espíritu Santo, aunque su fe estaba basada en la palabra de Dios. Y al principio decía, no, la ley no permite que comamos esto, dijo. No, Señor, no podemos, no quiero comer esto, no. El Espíritu Santo le dice, Pedro, levántate, Pedro, mata y come. Entonces, Pedro, ante ese dilema de ¿qué hago? ¿Debo creer en la palabra de Dios, en todo lo que yo venía creyendo, o en la palabra del Espíritu Santo? Al principio, Pedro no comprendía al fondo la voluntad de Dios a través de la palabra que él creía. Así que el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo, le estaba ordenando, levántate, Pedro, mata y come. Pero él entonces, aunque no entendiese, obedeció la voz del Espíritu Santo. Por lo tanto, es importante que debemos ser obedientes al Espíritu Santo. Muchas veces debemos ser muy cautelosos en esto porque podemos escuchar voces del enemigo. ¿Y cómo podemos entender si esto es voces del enemigo o es voces del Espíritu Santo? Y cuando vemos que la voz está tratando de testificar a Jesucristo y su muerte y resurrección, eso es Espíritu Santo. Estén seguros de que si nosotros oímos voces que quiere exaltar a Jesucristo, eso es con toda seguridad palabras del Espíritu Santo. Y el nombre de Jesús, aquí podemos saber que es el nombre de nuestro Dios Trinidad, ya que el nombre de Jehová, o el nombre del Dios en el Antiguo Testamento, fue ya perdido o fue ocultado por Dios. Ya no existe este nombre de Jehová que es a través del tetragramón. ¿Se acuerdan? El Yud, Hei, Vav, Hei,
estas 4 letras hebreas que simbolizan el nombre de Jehová, ya no está más. Por lo tanto, nosotros sabemos que Dios nos ha dado un nuevo nombre de Dios, Trinidad, que es el nombre Yeshua, el nombre de salvación, a quien debemos nosotros salir a predicar, porque este nombre es el nombre de salvación. Todo aquel que cree en Jesucristo, su muerte, su sangre y su resurrección, e invoca a Jesús como su Señor y Salvador, e invoca ese nombre, será salvo, será salvo. Y es el nombre de nuestro Dios y ser bautizados en el nombre de Jesús. Este es el evangelio puro, tan sano, una doctrina tan sana del evangelio, que no tenemos que apartarnos de esto, amados hermanos. Y esto es lo que tenemos que salir a predicar para la gloria de Dios. Amén. ¿Está claro? Amén. Bueno, damos por terminado aquí la lección número 12. Nos hemos explayado poquito, pero vamos a orar, cerrar nuestros ojos y dar gracias a Dios. Y a través de este hecho de la conversión de Cornelio y el recibimiento del Espíritu Santo de Dios, nos pone otra vez en claro cuál es el motivo o la voluntad del Espíritu Santo de Dios que llevó el Evangelio al mundo gentil, y gracias a esta obra y esta voluntad de Dios, todos nosotros hemos recibido el Evangelio de Jesucristo y fuimos salvos gracias a esta voluntad de Dios. Y damos gracias por eso y debemos seguir esta ola de la voluntad del Espíritu Santo que quiere que llevemos este mensaje centrado en Jesucristo a los demás para que su boca invoquen el nombre de Jesús y sean salvos para la gloria de Dios. Amén. Bueno, oremos, amados hermanos, por eso. Padre Santo Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, mi Padre poderoso, amoroso, por darnos estas palabras y poder otra vez volvernos a las fuentes, origen de tu voluntad, de que salgamos a predicar por obra del Espíritu Santo el nombre de Jesucristo, Señor, a los demás. Queremos, Señor, que nos utilice como tu santo instrumento, porque tú nos has purificado con la sangre de Jesucristo. Y tú nos has derramado tu Santo Espíritu en nuestra vida y nos has puesto en nuestra mente y corazón que nuestro Señor Jesucristo, al que reina en este momento, es el único Dios al quien debemos invocar su nombre con fe, no por obra, sino por fe en esa gracia que ha derramado y que ha perdonado nuestros pecados en la sangre de Jesús en la cruz de Calvario, Señor. Entonces recibiremos la salvación. Toda barrera que pone el enemigo sean derrumbadas ante el nombre de Jesucristo y que podemos salir nuevamente a declarar esta verdad del Evangelio de Jesucristo a toda criatura, Señor, tanto a México, a toda Latinoamérica, Señor, al lugar donde tú nos envíes, Señor. En este momento, Señor, te pedimos también por el viaje a Argentina, para que también salgamos a predicar en esa tierra, Señor, también, y ayúdanos para que más almas puedan volver a tu reino, Señor. No permitas que toda esa obra del enemigo arrebate en su vida, Señor. Todas aquellas vidas, Señor, sálvalo en el nombre de Jesucristo. Utiliza los labios de este siervo humilde para que cada palabra predicada salve a alma, Señor. Que sea solamente centrado en este mensaje de salvación de Jesucristo, Señor. Para hacer a toda boca confiese que Cristo es el Señor, Mesías, nuestro Salvador, para la gloria del Dios Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos. Y quiero que bendigas a todos nuestros hermanos de Pisti, Señor, que buscan esta fe verdadera y quieren obedecer inmediatamente a salir a predicar este mensaje a los que no te creen, Señor. Ayúdales, Señor. Derrama tu Santo Espíritu. Dales poder para que cuando cada vez que invoquen ese nombre de Jesús, haya allí la gloria de Dios, se manifieste el milagro y las señales y prodigios del poder del nombre de Jesucristo para que testifiquen a través del poder del Santo Espíritu que ese nombre de Jesús es el nombre verdadero de nuestro Dios de salvación, para que todo aquel que invoque ese nombre será salvo, porque este es un mensaje de vida o muerte, Señor. Haz que seamos embajadores de vida. Transfórmanos, Señor, tu siervo de vida, para que salgamos a dar vida, a repartir la vida de Jesucristo a los demás. Bendícelo, Señor. Suple todas nuestras necesidades para hacer esta obra. Y glorifícate por su vida. Te doy gracias por su vida, Señor, y por su fe. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y los bendecimos. Amén y amén. Amén.